Moon se mantuvo en equilibrio junto al borde de un acantilado, observando cómo las olas rompían contra la erosionada pared del acantilado. Las aguas eran oscuras y espesas, nada que ver con lo que había imaginado ni con la descripción de Darkstalker. Sin darse cuenta, se estremeció al mencionar su nombre y volvió a centrar su atención en el océano. Examinó cómo se movían las olas, como manchas oscuras de un vacío infinito que se superponían y se fundían. Se preguntó cómo las algas marinas podían soportar vivir en un lugar tan turbio, o incluso cómo se movían en un líquido tan viscoso. Incluso los estanques arcillosos y los barrancos escarpados e irregulares de la selva tropical eran mucho más preferibles a esta masa sombría, en opinión de Luna. Ella misma nunca había aprendido a nadar. El espacio reducido que su madre le permitía atravesar no contenía ninguna masa de agua que le llegara por encima de las rodillas, pero incluso en su inexperiencia, no podía imaginar que el movimiento en algo tan espeso fuera rápido ni eficiente. Observó las oscuras aguas, buscando movimiento bajo la superficie. Aún no había visto fauna marina, al menos, ninguna fauna marina viva, y la idea la emocionó. En un entorno tan diferente, ¿qué aspecto tenían las criaturas? Sin las limitaciones habituales de la gravedad, ¿cuánto crecían? Estaban limitadas por el tamaño de las branquias y la cantidad de oxígeno que esos frágiles órganos podían producir. ¿Tenían todas branquias o necesitaban el mismo oxígeno que cualquier criatura terrestre? Para su inmensa decepción, ninguna silueta se materializó bajo la superficie lisa y oscura. Quizás había menos vida, si es que había alguna, en esa zona de la costa, o tal vez el agua no debía ser así y todo lo que se movía había huido. Giró la cabeza de un lado a otro, sin ver nada más que el océano negro que bordeaba cada centímetro de costa. Miró hacia el horizonte, buscando alguna señal de algo diferente. Sin embargo, el horizonte parecía decidido a ocultarse de ella. El cielo nocturno era oscuro como el agua, más oscuro de lo que nunca lo había visto, y carecía de las estrellas, nubes y lunas brillantes que normalmente lo decoraban. Parecía fundirse directamente con el agua, y cuanto más intentaba enfocar el punto donde se separaban, más parecían difuminarse y fundirse. Quizás era eso, el cielo se había derrumbado, goteando y contaminando las olas con el vacío que lo consumía todo y que conformaba el espacio más allá de su planeta. Una oscuridad fría y solitaria, desprovista de vida, calor y tacto. Se estremeció, alejándose lentamente del borde mientras una suave brisa comenzaba a levantarse, rozando sus escamas como delicadas garras que la empujaban hacia el borde. Un siseo agudo sonó a sus espaldas, y se giró, moviéndose automáticamente hacia la fuente del ruido. Un muro de enormes criaturas blancas se interponía entre ella y la hilera de figuras altas y retorcidas que apenas reconocía como árboles. Sus pálidas formas ondeaban y se enroscaban como humo, enroscándose alrededor de sus cuernos y púas dentadas. La más grande, en el centro del grupo, se desprendió, serpenteando hacia ella mientras un siseo, como agua hirviendo, escapaba de sus fauces. Luna retrocedió, manteniéndose alejada de la bestia. Esta gruñó, mirándola con sus cuencas negras y vacías, iluminadas en el centro por una penetrante chispa azul. Las demás criaturas la observaban de forma similar, pero ninguna intentó acercarse. La bestia más grande estaba ahora a solo un ala de distancia, y algo que ella habría llamado triunfo en el rostro de un dragón brillaba en sus ojos. La criatura la señaló, gruñendo algo indescifrable, y cuando Moon bajó la vista, se dio cuenta de que sostenía el pergamino. No recordaba tenerlo, pero aún así lo sostuvo contra su pecho con aire protector. No. Tartamudeó, recordando lo que había visto en sus pesadillas. ¿Pesadillas? Volvió en sí con otro siseo. La criatura estaba ahora a solo 2 garras de distancia. La observaba fijamente, exhalando un humo gélido que fluía sobre sus escamas como volutas de nube. Extendió la mano hacia el pergamino, y Luna se encontró incapaz de apartar la mirada cuando 2 de sus largas y brillantes garras apenas rozaron el estuche al moverse para agarrarlo. De repente, los grabados en el cuero comenzaron a brillar, con un púrpura cegador que le picaba los ojos al mirarlos. La criatura comenzó a gritar, un gemido tan penetrante que Moon, por reflejo, se dejó caer al suelo, tapándose los oídos con las alas en un intento desesperado por silenciarlo siquiera un poco. Retrocedió tambaleándose, agarrándose el brazo mientras la garra que había hecho contacto con el pergamino comenzaba a caer. Su brazo la siguió poco después, cayendo al suelo y elevándose en el aire como si se derritiera y se evaporara simultáneamente. Las criaturas que la seguían reaccionaron. Algunas se acercaron a la más grande, otras avanzaron hacia ella, gruñendo y mordiéndole con los hocicos enroscados.
Luna se tambaleó, consciente del precipicio al que se acercaba. Las criaturas seguían acercándose, profiriendo viles palabras de protesta que jamás esperaría entender. Intentó dar otro paso, pero su garra no sentía nada más que vacío bajo ella y se corrigió rápidamente, tirándola torpemente de vuelta al suelo. Aún así, las criaturas se acercaron, y se obligó a retroceder, hasta que sus garras rozaron y su cola quedó bien equilibrada sobre el borde en un vano intento por evitar la caída. Una de las bestias se abalanzó, y ella se sobresaltó, perdiendo el equilibrio y agitando sus alas mientras comenzaba a caer. Sintió un vuelco en el estómago y, antes de que pudiera pensarlo, tocó el agua, sumergiéndose a una distancia indeterminada de la superficie. El líquido estaba frío, tan frío que la impresión de sumergirse casi la dejó sin aliento. Luchó contra el instinto de bajar, pero eso no alivió su pánico. Intentó recordar cómo había visto a los estudiantes de alas marinas nadando en la montaña de Jade, aunque sabía muy bien que intentar nadar en esa situación no le serviría de nada. Aún así, forcejeó, hundiéndose cada vez más en el lodo oscuro. Pateó y batió las alas, buscando desesperadamente aferrarse a la sustancia resbaladiza y aceitosa. Esta se deslizó entre sus garras y alrededor de sus escamas, hundiéndola cada vez más hasta que perdió incluso su débil sentido de la orientación y no pudo distinguir dónde estaba. Dejó de moverse, parpadeó un par de veces e intentó enderezarse. Hacía un frío opresivo a esas profundidades, y ya sentía que sus garras empezaban a entumecerse por la sustancia gélida. La presionaba por todos lados, balanceándola apenas de un lado a otro en una corriente frágil que apenas podía percibir. Intentó mirar a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que le indicara dónde estaba o a dónde ir, pero solo una oscuridad insondable la rodeaba. Curiosamente, aún podía verse a sí misma, aunque sus escamas, habitualmente teñidas de color, parecían mucho más deslavadas que nunca. La opresiva y escalofriante necesidad de exhalar le atravesó la garganta, pero apenas logró contenerla. Su cuerpo ansiaba desesperadamente expulsar el aire viciado que se acumulaba en sus pulmones, pero hacerlo la dejaría sin el último remanente de oxígeno que le quedaba, y solo aceleraría la muerte de su cerebro. Quizás eso sería una muestra de compasión. Notó que ya no sentía la corriente que la movía. De hecho, no sentía nada en absoluto. El océano de densa sombra que la oprimía había sido reemplazado por un inquietante vacío de nada. Lo único que quedaba era el frío, que le helaba las escamas y le quitaba el calor interior. Con el rabillo del ojo, creyó ver algo, un destello de luz, de calor, sol y seguridad. En cuanto llegó, desapareció, absorbido por ese vacío que lo consumía todo. Abrió la boca para gritar, para llamar la atención de quienquiera o lo que fuera, solo para sentir de inmediato una insidiosa presión de frío que serpenteaba por su garganta. O mejor dicho, la ausencia de sensibilidad que dejaban sus gélidos tentáculos al recorrerla, devorando los lastimosos restos de calor que aún conservaba. Exhaló, intentando expulsar el frío de sus pulmones, pero no logró combatir el vacío. Su cerebro le gritaba que respirara, pero ella persistió, aún con la esperanza de que algo apareciera para salvarla. De la oscuridad surgieron salvadores, y sintió que su conciencia empezaba a desvanecerse rápidamente. Inhaló, un último esfuerzo por comprobar si aquello que la rodeaba era respirable. El aire frío le hacía doler los dientes, pero no aliviaba su mareo, que aumentaba rápidamente, ni su visión borrosa. Su cuerpo intentó temblar, pero estaba demasiado débil incluso para eso mientras cerraba los ojos, enroscándose en alas entumecidas cuando, Luna despertó sobresaltada, llevándose la mano a la garganta mientras su mente se concentraba en sus ojos. Respiró hondo, inhalando y exhalando, asegurándose de que realmente estaba donde estaba y no en otra pesadilla. El repentino calor que la envolvía contrastaba enormemente con el frío punzante de su sueño, pero ciertamente no era desagradable. Se permitió un momento para ordenar sus pensamientos, mientras los fragmentos de los sucesos de la noche anterior empezaban a encajar. Miró a su alrededor, recelosa de las pocas velas encendidas desatendidas que aún iluminaban el interior de la cabaña. Curiosamente, no parecían haberse consumido más que la noche anterior, y al mirar más de cerca, tampoco goteaba cera. Apartó la mirada. Probablemente nada, un simple recuerdo erróneo. Se puso de pie, sacudiéndose los granos de arena de las alas. Mirando por las rendijas de las contraventanas, Luna calculó que aún faltaban unas horas para el amanecer. No es que eso le sirviera de mucho, considerando que no sabía cuándo despertaría alas de arena. Se giró, asegurándose, sí, Gerboa seguía allí, acurrucada sobre una alfombra en un rincón.
Su pecho subía y bajaba con regularidad, pero respiraba entrecortadamente, como si unas garras enormes le hubieran clavado las entrañas. Moon se detuvo a pensarlo un momento. ¿Cómo era posible? Sus escamas estaban tan impecables por fuera, ¿qué le habría pasado? La única opción que se le ocurrió fue el humo. Ghibli había dicho que los alas de arena en la guarida de los escorpiones fumaban lo que él llamaba puros y que les dañaban la garganta. Sin embargo, seguramente ese no podía ser el caso en ese caso. Ghibli había dicho que los puros tenían un olor muy fuerte y distintivo, por eso habían hablado del tema. Ghibli había notado el olor en Onix y sospechó de su historia de no haber estado nunca en la guarida de los escorpiones. Moon, sin embargo, no podía oler tal cosa allí, y dado que Gerboa estaba tan lejos de cualquier civilización, ¿de dónde iba a sacar un puro? Quizás había resultado herida, en un incendio o algo similar, y había usado algún tipo de magia para curarse. Eso explicaría la vela intacta, pero quedaba la cuestión de si Gerboa había encontrado algún tipo de magia. No parecía precisamente de las que salen a encontrarse con dragones, pero seguramente ella misma no podía ser un Animus. Los alas de arena solo tuvieron un dragón Animus a lo largo de su historia, durante su época. Quizás era posible que el gen se estuviera expresando ahora por primera vez en miles de años, pero eso no parecía probable. Aún así, tuvo esa sensación de que algo andaba mal cuando tocó las tablas del suelo. Moon meneó la cabeza. Un misterio fascinante sin duda, pero uno que no tenía tiempo de resolver, se recordó a sí misma. Moon giró los hombros, preparándose mientras colocaba una garra de la alfombra sobre el crujiente suelo de madera. Hizo una mueca al oír el sonido y el zumbido antinatural de la magia que le subía por el brazo. Al cabo de un momento, dio otro paso, y luego otro, intentando equilibrar su peso para reducir el ruido. Solo tardó unos pasos, y estaba ante la pila de alfombras donde había visto enterrado el pergamino. Rebuscó en su interior, sorprendida por la aspereza de la parte inferior de las alfombras, hasta que sus garras encontraron lo que buscaban. Sacó el suave estuche de cuero, apretándolo contra su pecho mientras una oleada de alivio sorprendentemente intensa la invadía. El pulso mágico que irradiaba era tan desconcertante como siempre, pero había algo en sostenerlo tan cerca, inalcanzable para los demás, que era casi reconfortante. Se lo echó al hombro, con el peso inquietante descansando en el centro de su pecho. Se giró lentamente, acercándose a la puerta con toda su experiencia de años, escondiéndose de los depredadores de la selva tropical. Estaba casi en la puerta, extendiendo la mano hacia ella con garras ligeramente temblorosas cuando, vigilante de la luna. Se dio la vuelta, tan asustada por otra voz que ni siquiera se le ocurrió cuestionar que el ala de arena hubiera usado su verdadero nombre. Gerboa estaba sentada en su alfombra, observando al ala nocturna con ojos calculadores. Luna tragó saliva con dificultad, mirándola como un ciervo atrapado en el fuego de un dragón. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? En ninguna parte. Moon no pudo contener el tartamudeo petrificado que se estremeció al hablar. El ala de arena no se movió, su mirada acusadora se posó en el pecho de Moon. Ella sabe, ella sabe, ella sabe, ella sabe. Luna tembló, retrocediendo lentamente. El ala de arena extendió sus garras, con las palmas hacia arriba. No voy a hacerte daño, pero por favor, piensa bien lo que haces. Eso era justo lo contrario de lo que intentaba hacer. No creía que su corazón pudiera soportar desentrañar el nudo de visiones y pesadillas que la acosaban cada vez que pensaba en qué hacer con el pergamino. Sin embargo, entregarlo a alguien más no era una opción viable. Si algo le habían enseñado sus visiones, era eso. Cuando Moon no accedió, el ala de arena se acercó, agachándose para poder verse a los ojos. No voy a dejar que nadie te haga daño, pero no creo que entiendas el peligro en el que nos pone ese pergamino. Oh, ella entendió mejor que nadie, excluyéndolo a él. Luna negó con la cabeza, apretando la espalda contra la vieja puerta que crujió en señal de protesta. El ala de arena frunció el ceño, pero no se acercó más. Por favor, quiero ayudarte. Solo puedo hacerlo si me dejas. Levantó la vista y se encontró con los ojos de obsidiana de Sandwin. Aún sin poder leerle la mente, Moon no halló malicia en ellos. Parecían sorprendentemente amables, para ser unos ojos tan ajenos a los suyos. Sin embargo, eso no alivió su pánico. Sabía muy bien que las apariencias engañan. Tras un momento de silencio, el ala de arena intentó dar otro paso, ofreciendo una garra al dragoncito petrificado. Luna lo miró fijamente, mientras una oleada de nuevas visiones comenzaba a invadir su mente, dirigiéndose en espiral hacia más direcciones de las que jamás podría comprender.
Casi se desplomó bajo su peso, obligándose a retroceder y a alejarse, lejos de la fuente de las visiones. Empujó con más fuerza mientras un doloroso crujido resonaba en sus oídos. El ala de arena gritó algo, pero Luna no pudo oírlo. Simplemente siguió empujando y empujando y. Se oyó un crujido agudo y Luna cayó de espaldas sobre la arena. Su cabeza se golpeó contra el suelo, haciendo que brillaran estrellas tras sus ojos. El ala de arena siseó algo en voz baja, saliendo por el marco de la puerta, ahora vacío. Luna se escabulló a un paso, esparciendo arena por todas partes con sus torpes garras. Gerboa la miró con el ceño fruncido, con una expresión que Luna no pudo comprender. No hay tiempo para entender, tengo que volar. Luna trepó, extendiendo sus alas temblorosas mientras se preparaba para alzar el vuelo. Gerboa no se movió para detenerla, solo observó cómo Luna se elevaba en el aire, girando y desapareciendo entre las nubes hacia el bosque. Luna no sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarse de allí, de las visiones, las palabras y la duda. La duda era lo peor, le revolvía el estómago mientras sus palabras se repetían en su cabeza una y otra vez. Solo quiero ayudarte, pero solo puedo hacerlo si me dejas. Él había querido ayudarla. Al menos, eso era lo que le había dicho, en aquellas frías y solitarias noches en la montaña de Jade, mientras ella vagaba por los pasillos, sin poder dormir. Le había contado todas las grandes injusticias que el mundo le había infligido, y que eventualmente recaerían sobre ella si alguien descubría sus poderes sin temerle primero. Ahora, sin embargo, su castigo no parecía tan injusto. El pergamino golpeaba su pecho con cada aleteo. Le echó un vistazo, mientras su mente repasaba los trillados pasos de qué hacer con él. Se preguntó si debería intentar leerlo de nuevo. Aquella noche en la montaña Agatha, había dejado de leer al encontrar la sección sobre su padre, pero no estaba segura de querer saber qué implicaban los demás encantamientos. Las nubes debajo de ella comenzaban a disiparse, y podía distinguir la silueta del pinar acercándose. Tendría que moverse pronto, ahora que Gerboa sabía dónde estaba, pero por esta noche decidió que estaría a salvo, dado lo mucho que le tomaría a Gerboa encontrar a alguien más a quien reportarla. Luna escudriñó los árboles en busca de un lugar adecuado para descansar. No tenía tiempo para ser exigente. El sol saldría pronto y ser sorprendida a plena luz del día con escamas como las suyas era prácticamente pedir a gritos ser capturada. Una tenue línea púrpura comenzaba a perfilar el horizonte, y al verla extenderse, Luna sintió un hormigueo de aprensión en sus escamas. Sí, tendría que encontrar otro lugar donde esconderse. Ya no tenía tiempo para buscar otro lugar, pero tenía la impresión de que esa noche tendría que esconderse en algún lugar lejos de allí.